pastor Salvador Iscoa. Pueden recibirlo con un fuerte aplauso. Para Dios sea la honra y la gloria. Que Dios les bendiga, hermanos. Que mantenernos vivos. Ya parecemos muertos, ¿verdad? Es de siempre entero gozo estar en la casa del Señor. Y antes de comentar lo que vamos a compartir con ustedes, quiero que le pongan atención a ese canto y lo canten con fe, pero que esa letra que van a ver ahí quede grabada en sus corazones. Corazón de mi gente, de mi mundo y mi hermano, que junto has luchado con el mío por vivir. Corazón, un llamado, yo te quiero decir que si ya estás cansado de vivir angustiado, te debes convertir. Ya no siembres pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin. Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir. Ya no siembres pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin. Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz. Ama, vive, corazón, y recibe de Jesús una vida diferente y feliz. Corazón de mi hermano, pecador inhumano, tú que vives cerrado y sin amor descubrir. Corazón, un llamado, yo te quiero decir que si ya estás cansado de vivir en pecado, te debes convertir. Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir. Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir. Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir. Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz. Ama, vive, corazón, y recibe de Jesús una vida diferente y feliz. Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir. Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir. Vivir angustiado, te debes convertir. Si reparamos en esa letra, es una verdad. Es una verdad. Por eso
Muchos hermanos en la iglesia, y no hablo de Cebado, iglesia en el mundo entero, todavía no han cambiado su corazón de piedra por uno de carne. Por eso es que está endurecida esa vida que llevamos. Y ahí nos está diciendo: el que anda en pecado, ¿qué va a pasar? Muere, y nada lo puede salvar. Usted puede estar sentadito aquí, pero si no ha cambiado ese corazón, jamás va a vivir la voluntad de Dios en sí. En el libro de Ezequiel, para los que andan Biblia, vamos a ver ahí que en esta mañana el Señor les trae una promesa de restauración y renovación. Necesitamos ser restaurados, necesitamos ser renovados constantemente, no cada domingo, no cada día de cumpleaños, sino todos los días. Ezequiel, no se dice Exequiel, que yo escucho continuamente eso, ahí no hay X, es una Z. Ezequiel, capítulo 11, los versos 19 y 20. Asócienlo con el canto que les traje. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ahora, ¿cuál es el propósito que nos da un corazón de carne? En el verso 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mientras nosotros no saquemos de nuestro corazón todo aquello que es pecado, imagínense, aquí está diciendo corazón de piedra, pero cuando lo sacamos, lo limpiamos, se vuelve corazón de carne. Y es cuando nosotros comenzamos a amar a Dios, a ver a Dios en nuestras vidas, porque esa es la vida del creyente, la vida del cristiano común, no, del creyente, aquel que le ha creído verdaderamente al Señor. Quiero mencionar rápidamente cuáles son estos 4 enemigos que tenemos que pelear, y nos vamos a dar cuenta que por esa razón muchos de nosotros los cristianos vivimos vidas miserables. El enemigo número 1 es la ignorancia. Pero cuando hablamos de ignorancia, no estamos hablando de la ignorancia secular, o sea, la que usted, si usted fue a la escuela, si usted sabe leer, si usted se ha graduado, si egresó de la universidad, no se refiere a eso, sino la ignorancia en la palabra de Dios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Isaías, capítulo 45, verso 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen, oiga bien, aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no les salva. Note usted que ahí está Dios con minúscula. Repito, Isaías 45:20. Cuando ustedes vean en la Biblia Dios con minúscula, no se refiere a nuestro Dios, sino al Dios de las tinieblas, al Dios de este siglo. Con mayúscula ya se refiere a nuestro Padre Celestial. Aquí nos está diciendo: no tienen conocimientos aquellos que erigen de un madero. Está hablando de la idolatría. Y la idolatría no solamente son los santos que se utilizan en la iglesia católica, que desafortunadamente algunos cristianos también, ya me ha tocado visitar algunos lugares, ahí tienen esos santos también, ¿verdad? Pero el ídolo no solo es eso. Si la televisión le quita el tiempo para hablar con Dios, si la televisión le quita el tiempo para atender eficazmente su trabajo, sus quehaceres en su negocio, en su casa, se vuelve un ídolo. A veces porque es buena la película, o porque le anunciaron que el capítulo de la novela del siguiente día era mejor que el anterior, ya no. Y más se ausentan de la iglesia cuando es el último capítulo de la novela, porque quieren saber en qué termina. Pero ahí desde que queda el pecado, la muerte es el fin. Ahí claro. Jeremías. Pero antes,
Esto de la ignorancia, amados hermanos, nos ha llevado incluso a creer en una serie de cosas que no vienen de Dios. Por ejemplo, voy a hacer algunas preguntitas. Hermana, ¿cuál es su signo zodiacal? ¿Cuál? Leo. Aprenda a leer, pues. ¿Cuál es el suyo, hermano? Cáncer. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Parece mentira lo que estoy diciendo, hermano. ¿Cuál es el suyo, hermana Sandra? Dígalo. No. También cáncer, ¿verdad? Ya, se van fijando. Entonces la ignorancia nos lleva a creer también en esas cosas. Yo no digo que los hermanos ahora ya han nacido de nuevo, ¿verdad? Pero antes no. Todos compraban el almanaque Bristol, compraban el periódico, solo no leían ni las noticias, sino a ver qué me dice hoy. Y generalmente ¿qué es lo que le dice? Hoy serás prosperado, hoy te visitarán y te llevarán tal gente alegre, y nunca le, todavía está esperando, pues no le llega nada. Otros por ignorancia y están viniendo a la iglesia y dicen que creen en Dios, allá están haciendo fila comprando la diaria. Cristianos que uno los ve haciendo cola. ¿Será cierto eso o no? ¿Qué dicen ustedes? Ah, que sí. Compran la chica por pliegos, compran la grande y están esperando la gigante porque no le ha pegado todavía ninguna. La ignorancia nos hace cometer errores garrafales en nuestras vidas y todo para perdición. ¿Oyeron bien? Para perdición. Es decir, como dije, para morir al final. Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio. Mire qué palabra tan dura. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Mire, esta palabra es fuerte. Nos dice necios. ¿Y qué es un necio? Es aquel que sigue haciendo las cosas aunque sabe que no son correctas. Porque aquí se le ha enseñado día tras día, culto tras culto, conferencias, seminarios, lo que es bueno y lo que no es bueno. En ese sentido, el profeta Jeremías nos dice necios. Levantemos nuestra mirada al Señor y dejemos de ser necios. Sin corazón. Yo dije que no tenemos corazón de carne todavía. Porque ven pero no ven, oyen pero no oyen. A veces van saliendo de la iglesia, ya van por la esquina, ¿de qué fue lo que predicaron? Ya se me olvidó. Y la palabra de Dios es para escucharla, atesorarla y vivirla. Si hace esas tres cosas, usted va a caminar sobre ruedas, pero no ponchadas ni desinfladas, sino buenas ruedas. Y va a llegar a su destino, que es vivir con Cristo el día de mañana allá en el cielo. De lo contrario, no hay nada. ¿Qué es lo que hace la ignorancia en el pueblo de Dios? No me refiero a otras personas, en el pueblo de Dios. Causa que nosotros perdamos nuestra salvación. Y mucha iglesia predica que la salvación no se pierde. Y eso es cierto, la salvación no se pierde. Nosotros los que nos perdemos el derecho a la salvación. Por ejemplo, ¿se pierde la risa? ¿Qué dicen ustedes? A mí no me importa si usted anda con la cara como que chupó limón. Yo estoy contento y riendo. La risa no se perdió. ¿Se pierde la tristeza? Tampoco. Usted puede estar así y los otros acá danzando, alegría, gozo y todo. No se pierde. Entonces la salvación no se pierde porque es un derecho que tenemos, porque Cristo murió en la cruz y nos la regaló. Entonces yo la tomo o la rechazo. Ya la decisión es mía. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere y fuere vencido. Así dice. ¿Ah? El que venciere será vestido de vestidura blanca. ¿Y qué es lo que significa lo blanco? Pureza, limpieza de corazón.
Y luego dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Está bien clarito el español. Y no borraré quiere decir que sí lo puede borrar. Y en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de Yohoa. Aleluya. A comer pescadito allá, ¿sí? Al lago de fuego. Está bien clara la palabra. Entonces usted, si no se pone las pilas, amado hermano, si no se pone las pilas y sigue en ignorancia la palabra de Dios, lo único que espera es muerte. La salvación no se gana por obra, sino por gracia. Y esa gracia es un favor inmerecido para nosotros. Es un favor que Dios nos da siempre y cuando nos arrepintamos genuinamente de nuestras maldades. Causa también la ignorancia que nosotros no obedezcamos la voluntad de Dios. Y muchos se preguntan, que yo oro y ayuno para que Dios me diga cuál es su voluntad. Y yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios en su vida? Nadie. ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios en su vida? Lea la Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Si usted no la lee, no se va a dar cuenta cuál es la voluntad de Él. Él quiere bendecirlo, es una voluntad de Dios. Pero también nos dice qué debemos hacer para merecer esa bendición. La ignorancia nos lleva a perder las bendiciones de Dios, a no hacer la voluntad de Dios. También la ignorancia causa en ocasiones que nosotros nos volvamos religiosos. Dios no es religión. Cristo no es religión, es vivo, es un ser vivo en nuestra vida. Y lo religioso es aquello repetitivo, sin sentido, sin significado. Yo sé que algunos que están aquí estuvieron en la iglesia católica. Los que ya tenemos algunos años de ahí venimos, aunque después me di cuenta que ni eso era, ¿verdad? Yo nunca leí la Biblia y no me gustaba que me dieran aquel pedacito de tortilla tampoco, la hostia. O cuando decía confesarse, ¿por qué le voy a decir mis cosas a otro hombre? Decía yo. Ya estaba marcado. Ya estaba marcado. Porque usted sus penas es con el Señor y Él es el que lo va a liberar. Los hombres no hacemos nada. Nos tiene algunos pastoreando el rebaño. Cuida mi rebaño. Y usted sabe cuándo va a venir. Y ese consejo que sale de la boca de ese cuidador de rebaño del Señor, llamado pastor o pastora, ahí va a estar la palabra de Dios. De ahí que también por ignorancia caemos en la religiosidad. Ese es un enemigo. El segundo enemigo que atrasa, atrofia el desarrollo del cristiano es la incredulidad. Imagínense que yo he tenido que ver con pastores incrédulos en cuanto a la sanidad. Y ustedes aquí tienen experiencia seguido. Oran sus pastores y los enfermos se sanan. No creen en los malos espíritus. No creen que un cristiano puede ser endemoniado o puede ser poseído por los demonios. ¿Cuántas veces ha habido que liberar? Eso es permanente, pero todavía hay cristianos, porque a mí me ha tocado a veces orar por personas endemoniadas y hay pastores 2 y 3 y dale, y no sucede nada. Es porque no cree. Y a veces uno entra, ni ha hablado y los demonios se van, porque la Biblia dice bien claro: en mi nombre echarán fuera demonios. Pero le he creído a esa palabra. Si o no la cree, hemos orado por enfermos y Dios los ha sanado. Hemos orado por paralíticos, porque yo estoy consciente que yo no puedo hacer nada. Sus pastores no pueden hacer nada. Es Dios a través de su espíritu, a través de sus instrumentos. Pero la incredulidad, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 24. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La misma ignorancia nos lleva a no creer en el pecado, porque nosotros nos volvemos sabios
y queremos llevar el evangelio como nosotros lo pensamos, como nosotros lo sentimos, no como Dios lo establece. De ahí que nos habla: moriréis en vuestros pecados, porque no le hemos creído. Y aquel que lee la palabra, que se instruye en la palabra, sabe que debemos liberarnos del pecado a través de Cristo Jesús, que es el único que los puede quitar. Este es un hecho, que podemos morir por el pecado. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vamos a leerlo por partes. ¿Qué quiere decir? Encubierto es que todavía no lo conocemos, estamos en ignorancia. Entonces, aquellos que se pierden es por culpa nuestra, por no presentarles ese evangelio. Se mantiene siempre encubierto. Luego dice: en los cuales el Dios, ahí está con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está con mayúscula. Entonces habla del Dios de este siglo. Es Satanás, es el diablo. La Biblia dice que el mundo le pertenece al diablo. Pero en Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo le pertenece, el infierno mismo le pertenece a Dios. Por eso dice en Apocalipsis que lo va a ir a encerrar y lo va a encadenar por 1000 años, porque él es el que manda. También hemos dicho lo que dice la palabra: es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero solo lo decimos y no lo creemos. Apenas se mueve un arbolito en la noche y ¡uy! Sale corriendo. Porque no le han creído que Él también nos cuida. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Hermanos, me atrevo a decir, si no todos, pero la gran mayoría de todos los que estamos aquí, le andábamos huyendo a la palabra de Dios. Levanta la mano los que le andaban huyendo a la palabra de Dios. Yo soy el primero. Mira, ahí está. Porque el Dios de este siglo, mire, ciega nuestro entendimiento. Y lo primero que decimos: no estoy listo, no estoy preparado. Seguimos poniendo pretextos. Pero el Espíritu Santo es poderoso. Y no es usted el que va a lograr que las personas, amigos, parientes, lo que sea, reciban a Cristo. No es usted, no es uno, es el Espíritu Santo. Nuestro trabajo solo es hablar de Dios, dar testimonio. Y el testimonio no necesita usted hablarlo. Oiga bien lo que estoy diciendo, es viviente. Lo van a ver cómo habla, incluso cómo se sienta, cómo trata a las personas, que ahora saluda y antes andaba empurrado, que decía un montón de palabrotas que ahora ya no dice nada, que tal vez fondeaba en la calle, ahora ya no. Hoy vos te acordás cómo eres ese, que ahí, pues, y míralo ahora. Ese es el testimonio, que Cristo cambió nuestras vidas. En el canto así lo dice: ven. Y Él dice que quiebra esos corazones duros cuando Cristo viene a nuestras vidas. Cristo ha venido a nuestras vidas, pero también el canto dice que debemos de convertirnos a Cristo. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nos hemos convertido al Evangelio, a la palabra de Dios. Pero muchos no nos hemos convertido realmente, porque seguimos siendo los mismos. Dicho de esta manera, yo soy Ángel Salvador Escobar. No conocía a Cristo. ¿Qué es lo que yo no hacía? Gracias a Dios no me hizo drogadicto ni... Mi debilidad era andar bailando, y los hermanos lo saben. No había fiesta que yo no estuviera. Y en ese tiempo era con el currún chun chun. Ahí me salía todo lleno de humo, la nariz yo ahí. Y aquella polvareda ahí, pero yo feliz. Dale que dale. ¿No? Entonces,
Yo vengo a Cristo. Y me pararon, un día me lo presentaron y lo recibo. Y sigo haciendo mis diabluras. Entonces voy para adelante. No me he convertido. Pero si yo venía de atrás, y le voy a agregar más, vamos a decir que yo era asesino, ¿verdad? Le voy a decir que era drogadicto, que era maricón. Agréguele todo lo que usted quiera, ¿verdad? Y llegué aquí y me presentan a Cristo y lo recibo. Entonces, para ser un convertido del Señor, mire, tengo que hacer esto. Caminar por donde había caminado, demostrando que ya no soy el mismo. Eso es convertirse. Aleluya. Eso es convertirse. Y cuando usted realmente se convierta al Señor, verá la mano poderosa del Señor. Pero la incredulidad y la ignorancia lo están parando. Lo están parando definitivamente. Porque no todos los que estamos aquí evidenciamos la vida en Cristo Jesús. No todos los que estamos aquí. No nos equivoquemos. Oigo, dije, los que estamos, me incluyo. ¿Yo quién soy? Si soy igual que ustedes. Pecador. Nada más que a uno le va jugando ahora la cosa y se acuerda. No, eso no. La incredulidad nos está llevando al fracaso. La ignorancia nos está llevando al fracaso. Queremos bendición, hermano, y nos cuesta venir a la iglesia porque no le creemos a la palabra. Y entonces dice la palabra, Hebreos 10:25, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, si yo no leo la Biblia, sigo siendo ignorante y entonces desconozco que Dios me obliga a venir a la iglesia. Pero no venir por venir, porque se vuelve religioso. No venir por pasar, porque no voy, el pastor va a echarte a ver que no voy y que no sé qué. No, venga porque usted ama a Dios, porque quiere encontrarse con el amor de su vida. Mira, hermano, a veces uno se le ocurre, a veces le da miedo y le tiro pico y todo ahí. Y los agarra. ¿De qué cree? Porque Él se preocupa por sus hijos. Pero ¿de cuál hijo? ¿De cuál hija? De aquel que ha salido de la ignorancia, porque conoce qué es lo que Dios quiere que nosotros le demos para Él darnos también. Aquel hijo suyo, hija suya, que no duda, no vacila, porque le ha creído. Como cuando no tenemos nada que comer. Ay, ponen una carita algunos. Y es más, las tripitas comienzan a decir churro, como pidiendo más comida. Pero si usted le ha creído, Jehová es mi pastor, pero no lo cree, solo lo recita. De Jehová es la tierra y su plenitud. Dios es de Dios, pero tampoco lo ha creído. Jehová es el dueño de, pero no tiene nada. Y si Él lo tiene todo. Entonces, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Mi hermano, si yo le estoy hablando, son mis vivencias, porque ese es mi trato desde un principio con el Señor. Yo no quiero predicar lo que yo no vivo. Por eso me ha tocado con ganas por todos lados. Entonces sí le creo. Porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, y lo recitamos. Pero se nos olvida que ahí no dice el cristiano por la fe vivirá, no dice así. El cristiano justo, y el justo es aquel que deja de ser ignorante, aquel que le cree a Dios y vive la palabra de Dios, aquel que se deja probar, porque el que no se deja probar jamás va a ver la gloria de Dios sobre su vida. Le quita, lo soca, pero no lo mata. Como les he contado varias veces aquí testimonios, que a mí en un principio Él me quitó todo. Negocio, regalar carros, los 2 carros, me saca de mis trabajos. Todavía puedo trabajar, hombre, pero no me deja, y le pido, pastor, le pido chamba, no es broma. Y yo le digo, papi, le digo, a ver que necesito pistón, dame lugar, dame permiso para trabajar. A veces hasta me lo imagino que me meta el dedo en los oídos para no oírme. Sí, no, eso no.
Porque cuando Él me llamó, yo iba a orar una mañana hace muchos años y me dice audible: hijo, cierra tu negocio, necesito más de tu tiempo. Sí, Señor. No le dije, ay, sí, Señor, vamos a ver cómo le hago. Sí, Señor, porque le había creído. Si no le hubiera creído, no, hombre, espérate, hombre, que de aquí vivo, de aquí como. Regala tus carros. ¿Y por qué? Nada. El pastor es testigo que a él el Señor le dijo. Yo me acuerdo bien de esas palabras, hermano. Entonces me levanté de la llave y cuando regresé yo sabía que iba a dar el carro, pero no le quise decir esas palabras textuales, me dijo. Porque si él me lo dice, yo hubiera habido una influencia. Y viera cómo la gente se acercó, me abrazó. Y algunos me dijeron, he visto el corazón de pastor que tiene. Y otro regaló otro carro, tal vez usted se acuerda. Y nadie le paró bola, porque él tenía un autolote. Y yo di lo que tenía. Regreso a la ignorancia para que vea cuánto perdemos. Oseas 4:6. O sea que usted tiene que leer la Biblia. O sea que de aquí en adelante tiene que dejar de ser incrédulo. O sea que hay que estudiar. Entonces Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Yo sé que ya lo sabe. Por falta de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Porque no conoce la palabra de Dios, usted está fracasando. Así de sencillito. Pero mire lo que pasa en la ignorancia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de Cristo. Pero por favor no vayan a ir a buscar a comprar una sotana y ponérsela, ¿verdad? Café o negra, no. Sacerdote es Cristo mismo en el lugar donde estemos. Somos representantes de Cristo. Los hombres son representantes de Cristo en sus hogares, porque Cristo es la cabeza y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces somos representantes de Cristo. Pero dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Lo quita, lo hace a un lado, porque somos ignorantes. Pero no solo eso, es más duro lo que sigue. ¿Qué dice después? También yo me olvidaré de tus hijos. Y muchos cristianos preguntan: ay, ¿qué clase de hijo el que yo tengo? Caramba, yo no hay qué hacer con estos. Yo no hay aquí. Pues como no sé, por la ignorancia, Él nos quita esa bendición. Yo le hablo de corazón. Son 9 hijos. No son muchos, ¿verdad? No son muchos. El mayor tiene 45 años. El menor tiene 27. Ahorita está yendo al internado en el hospital. Y de ninguno de ellos tengo queja. No digo que son perfectos. Todos tenemos imperfecciones más que virtudes. Pero no tengo ese problema de dolor de ¿dónde estará? ¿Dónde andará? ¿Qué andará haciendo? Ninguno bebe, ninguno fuma, que no les he dado el ejemplo ese. Mire cuánto nos lleva la ignorancia hasta que Dios se olvide de nuestros hijos. Volvamos allá donde estamos, en la incredulidad. Entonces es Satanás el que está cegando nuestro entendimiento, ¿verdad? Recuerden que el lugar perfecto de Satanás para hacer todas sus fechorías es la mente humana. Es más, si usted no está haciendo nada, cuando menos acuerde, vienen un montón de pensamientos malos, socios. Hebreos capítulo 3, versos 12 al 15. Aquí le habla no a aquella persona que está allá afuera que no conoce a Dios. Aquí dice: mirad, hermanos. El autor del libro de Hebreos está llamándonos con este mensaje la atención. Hermanos, lo que sigue es para nosotros. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos apartamos. Y no solo cuando dejamos de venir a la iglesia, sino cuando dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de cumplir esa palabra, que dejamos de ofrendar, de diezmar. Todos estos aspectos son parte de la voluntad de Dios, que lo hagamos.
Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. A veces estamos haciendo cosas, pero como somos ignorantes en la palabra, creemos que estamos haciendo bien. Pero cuando conocemos la palabra podemos diferenciar lo bueno de lo malo. Vamos a ir avanzando más adelante por el tiempo. ¿Cómo nos puede afectar la incredulidad? Hay varias formas, solo voy a decir unas 4 por acá. Podemos conocer la palabra de Dios, pero no creer en ella. Hay personas que se conocen la Biblia, la recitan, pero no le creen. A eso nos lleva la incredulidad. La incredulidad nos hace no creer que a Dios le interese cómo vivimos. No, ¿cuántos hermanos se ha escuchado? Así que a Dios no le interesa cómo vivo yo, por eso vivo todo. Y dicen a veces hasta aquellas palabrotas, ¿verdad? No es cierto. ¿Cuántos son padres de familia aquí, mamá o papá? Levanten la mano. Pregunto a ustedes, ¿les interesan sus hijos? ¿Se preocupan por sus hijos? ¿Dejan de vestir ustedes por vestir a sus hijos? ¿Dejan de comer ustedes porque coman sus hijos? ¿Ah, que es cierto? Y a veces uno se quita el bocado para dártelo cuando no hay. Es capaz de pedir hasta prestado, fiado, regalado por sus hijos. ¿Verdad que es cierto? ¿Y por qué se preocupan por ellos? Porque son sus hijos. Entonces, ¿quién es nuestro papá? No saben. Del Dios Todopoderoso. Entonces Él es papá, tiene hijos y Él se preocupa grandemente por nosotros. Entonces no es cierto que no se preocupa cómo vivimos. Pero la incredulidad nos lleva a eso. Cuando nos falta esto, nos falta lo otro, y yo paso orando, porque no se examina cómo está su corazón. ¿Le está obedeciendo a Dios? Ay, es que yo no sé. Lea la Biblia para que sepa entonces. Y deje de ser incrédulo. Podemos no creer que Dios tiene un plan para salvar al mundo. Por eso ha retrasado su venida. Por eso estamos aquí nosotros. Pero como el corazón está endurecido, todavía es corazón de piedra, pues la ignorancia, hagámoslo a un lado. Estudiando, creyendo esa palabra, vamos a eliminar la incredulidad. El tercer enemigo, la apatía o indiferencia en las cosas de Dios. Apatía e indiferencia, que es lo mismo, o indiferencia. Normalmente en las iglesias al pastor le toca todo. A las cansadas se le suman 1 o 2 o 3 que sí realmente están comprometidos con Dios. De ahí muchos solo son la bulla, solo son emoción, y por emoción nadie va al cielo. ¿Cuántos van a colaborar? ¡Jamás! Los espero mañana a las 7. Aquí están a las 7. No llega, es que yo pensé que era a las 7 de la noche. Indiferencia, apatía a las cosas de Dios. Si yo soy indiferente a las cosas de Dios, yo no puedo recibir bendición de ninguna manera. Detrás que el Señor me señala que debo hacer algún lugar, ahí voy. Si usted siembra en la iglesia, va a recibir lo que Dios le tiene preparado. No espere que si aquí pudo 100 lempiras le van a mandar 200, no. Solo Él sabe su necesidad. Yo con tal que duerma tranquilo, en paz, aunque no tenga nada, soy feliz. ¿Qué más quiero yo? La gente rica de billete que no conocen de Dios no son felices. Que no conocen, no digo que van a la iglesia, que es diferente, porque muchos van para que los vean, don fulano, doña fulana, y a veces los pastores no hayan que hacer con ellos. Y aquel pobre chuña ya está atrás. Y aquel es el que el Señor está viendo. Porque para el Señor no hay acepción de personas, todos somos iguales. Siembre para que coseche, pero tiene que saber dónde va a sembrar. Si siembra en las piedras, nunca, más bien se ahoga. Pero si siembra en tierra fértil, la bendición vendrá sobreabundantemente.
¿Cómo nos puede destruir la apatía? La apatía causa que seamos tibios en la iglesia y seamos indiferentes. La ignorancia, la incredulidad, la indiferencia nos hace que seamos tibios. Causa que seamos tibios sobre ganar a los perdidos, que es nuestra misión principal, ganar almas para Cristo. Pero ganar almas para Cristo no solo es ir, lograr que reciba a Cristo, hasta ya ha dado un paso, lo más duro sigue. Es usted el responsable de discipular a esa persona que usted ganó para Cristo, porque si no, va a seguir siendo ignorante, va a seguir siendo incrédulo. Si usted logró que alguien recibiera a Cristo, entonces tiene que darle seguimiento. No, es que eso es del pastor. No, el pastor es alimentar las ovejas. Por eso están los grupos familiares o grupos de crecimiento o células, como le llaman, porque muchos no quieren saber de iglesia, pero muchas veces cometen el error que lo que hacen es trasladar un culto de aquí a un grupo de crecimiento, y no debe ser así. Por eso se le llama grupo familiar. Es de hacer sentir a esa persona nueva que no conoce de Dios o que está empezando, que se siente en familia. Entonces la indiferencia también. La indiferencia causa que seamos tibios en la santidad, porque somos indiferentes. Nos vale cometer pecado. Causa que seamos tibios para practicar los frutos del Espíritu, que es una parte de la que la gran mayoría de cristianos fallamos. Y mientras no haya desarrollado los frutos del Espíritu que se encuentran en el libro de Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, usted diga que anda renco todavía, pues. Tiene que tener todos los frutos del Espíritu que formen parte de su vida. Y vamos al enemigo número 4. El enemigo número 4 es el enemigo del pecado. ¿Qué nos lleva al pecado? La ignorancia, la incredulidad y la indiferencia de las cosas de Dios nos llevan a cometer pecado fácilmente. Y el pecado abarca 3 grupos de personas: a los que no saben, porque nunca han oído hablar de Dios, cometen pecado. Pero también a los que no creen, que dentro de las iglesias existen personas que no le creen a la palabra de Dios, entonces comete pecado. Pero también a los que no les importa. A mí me da lo mismo pecar que no pecar, y el domingo ahí está en la iglesia levantando los brazos. Entonces la ignorancia, la incredulidad y la apatía nos llevan al pecado. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, todos nos están mirando a nosotros, pero no nos miran por lo bueno que somos, sino por lo malo que hacemos. Pero repito ahí, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Quiere decir, de toda carga, de todo pecado, y del pecado que nos asedia. O sea, nos asedia. El pecado todos los días va a estar ahí encima, todos los días. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera, ¿qué es lo que dice Pablo? Prosigo a la meta. Si usted va a correr y no tiene meta, nunca va a llegar. Entonces corra hacia esa meta, que es estar con Cristo el día de mañana. Amén. Así es que lo bueno, el mensaje bueno que sigue de esto es sobre el perdón. Sobre el perdón, en donde se podría tratar, por ejemplo, perdón de acto maligno. Conocer el espíritu perdonador. Nadie merece perdón. Nadie. Somos imperfectos, pero la misericordia de Dios ahí está con nosotros. Volverse al Señor. Dios tiene razones para perdonar. Gracia perdonadora y misericordia de Dios. Perdonar y ser perdonado. Principios del perdón.
perdón para los miembros de la iglesia, porque a veces hay hermanitos que están en la iglesia y no se habla con alguien aquí dentro de la iglesia. Y por último, ese tema sería: abogado tenemos para con el Padre. Todos son temas que se pueden tratar en un mensaje relacionado con el perdón. Y con el perdón de ustedes, yo me retiro.